El siglo XXI ha sido declarado el siglo del cerebro. Se ha dicho que intentar enseñar sin conocer de neurociencia es parecido a tratar de diseñar un guante sin conocer los dedos de una mano. La Asociación Chilena de Neuroaprendizaje es una consultora en educación dedicada a hacer divulgación sobre la ciencia del cerebro aplicada a la educación. Nuestros especialistas se destacan por su formación transdisciplinar, combinando la neurociencia educativa con los ámbitos de psicología, salud o educación. Buscamos cumplir nuestra misión a través de 3 líneas. 1. Ferias escolares, dedicadas al cerebro, la salud y estilo de vida. A través de la metodología de aprendizaje basado en proyectos, alumnos y profesores realizan estas jornadas para impactar a su comunidad educativa. 2. Programa de formación continua. Más de 10 diplomados que ofrecemos en inglés o español, en Chile y en Latinoamérica, en modalidad presencial y en su nuevo formato en vivo online. 3. Programa de mentoría para la innovación metodológica, que consiste en el acompañamiento, la observación de clases y tutorías de un especialista en su colegio. Luego de haber cursado alguno de estos programas, se puede acceder a las pasantías pedagógicas con alternativas disponibles en Chile, Argentina, España o el Reino Unido. Asociación Chilena de Neuroaprendizaje. Celebramos el aprendizaje, divulgamos ciencia, creamos comunidad. Hola a todos, mi nombre es Danilka Castro Cañizares y les doy la bienvenida a esta nueva cápsula educativa sobre el cerebro humano. Hoy estaremos conversando sobre el cerebro matemático, pero particularmente sobre la discalculia del desarrollo. Y veremos qué diferencias hay entre tener discalculia y tener bajo rendimiento en matemáticas. ¿Cuándo diagnosticar discalculia del desarrollo? ¿Solo por tener un trastorno en el cálculo ya soy discalcúlico? ¿Cuáles son las manifestaciones de la discalculia? Y cómo identificar en la sala de clases a un niño que probablemente tenga discalculia. Comencemos con la pregunta: ¿cuándo se diagnostica la discalculia del desarrollo? Bien, la discalculia del desarrollo es un trastorno del neurodesarrollo, trastorno de origen neurobiológico y de origen innato, ¿cierto? Que se caracteriza por dificultades en la manipulación de las cantidades y el conteo, confusión con los símbolos y los signos numéricos, que luego traerá como consecuencia severas dificultades en el aprendizaje académico de las matemáticas. Por eso se dice que es un trastorno específico en el aprendizaje de las matemáticas. En este sentido, aunque ciertos síntomas de la discalculia aparecen muy tempranamente desde el parvulario, como por ejemplo las dificultades con conceptos numéricos, la incapacidad en la precisión de la manipulación de las cantidades, no se diagnostica discalculia antes de finalizar el primer curso de la enseñanza básica, puesto que la instrucción formal no empieza hasta ese momento. Entonces, para diagnosticar un trastorno específico en el aprendizaje, hay que esperar a que se comience con la enseñanza formal para poder decir que luego tienes un trastorno en el aprendizaje. Entonces, si la enseñanza formal comienza en el primer grado, primero, además, hay que esperar para diagnosticar un trastorno a que se consolide el conocimiento. Hay que esperar a que haya una maduración cognitiva pertinente. Aquí hay que destacar que los niños, además, aprenden a su ritmo, por lo que debemos esperar que maduren lo suficiente los aprendizajes para que maduren después, que se desarrollen para poder decir si se están desarrollando bien o no, si hay un trastorno o no. Es por eso que dentro del Manual de Clasificación Internacional de las Enfermedades, uno de los criterios para poder diagnosticar discalculia es que las dificultades en el aprendizaje persistan por 6 meses o más. Por eso que el niño ingresa a la enseñanza formal, primero hay que esperar que se maduren los conocimientos
Y después, si aparece alguna dificultad, hay que esperar a que esta persista al menos 6 meses para poder diagnosticar un trastorno, para poder decir que es un trastorno y que no es un retraso por la maduración en el aprendizaje. Y acá quiero señalarles que con frecuencia la discalculia no se pone de manifiesto hasta el segundo o el tercer curso de la enseñanza básica. Cuando este trastorno está asociado a un cociente intelectual elevado, el niño puede rendir como sus compañeros durante los primeros cursos y las dificultades matemáticas pueden pasar desapercibidas, incluso a veces hasta el cuarto año, hasta que se empiezan a complejizar más los contenidos matemáticos y se vuelven mucho más abstractos. Entonces ahí sí empiezan a aparecer las dificultades y se hacen más evidentes. Por eso es muy importante que los padres, los profesores, presten mucha atención a esas sutiles señales que van apareciendo de que los niños son bien pequeñitos en las actividades de la vida cotidiana, como son el aprendizaje de las direcciones, aprenderse los números de teléfono, aprender la hora en un reloj analógico. O sea, dificultades con esos dominios pueden ser señales de que pudiera estar teniendo el niño una discalculia o una predisposición a tener discalculia del desarrollo. Entonces, de acá se desprende la pregunta: ¿solo por tener una dificultad en el cálculo, en la aritmética, ya tengo discalculia del desarrollo? La respuesta es no. Como se señaló anteriormente, la competencia para las matemáticas es un proceso de construcción lento y gradual, que va desde las manipulaciones concretas con objetos hasta manipulaciones abstractas con símbolos numéricos. ¿Ya? Y por tanto, estas actividades manipulativas con los objetos, ¿ya?, son las que constituyen el cimiento de esta construcción abstracta que viene después. ¿Qué pasa acá? Hay muchos niños que han desarrollado bien los cimientos, que han tenido una buena manipulación de las cantidades, aprendieron a reconocer los símbolos sin dificultad, estiman bien, contaron bien, pero que luego se encuentran con dificultades que vienen derivadas de una mala comprensión de los conceptos curriculares en la escuela. Entonces, esos niños después fallan en la comprensión y en la representación de operaciones para hacer la aritmética, para realizar cálculos. Pero ese tipo de dificultades son mucho más ambientales. Recuérdense además que la discalculia es un trastorno de origen neurobiológico. Quiere decir que de manera innata ya vienes predispuesto a tener dificultades y por eso no desarrollas el cimiento con actividades concretas. Pero una vez que has desarrollado eso y no logras desarrollarte bien en la aritmética escolar, esas dificultades tienen causas mucho más ambientales, que están relacionadas con ¿qué? Con la motivación, con el manejo pedagógico, con la asistencia a clases, con la ansiedad matemática, pero no constituyen una discalculia del desarrollo toda vez que el niño sí ha logrado realizar las manipulaciones básicas relacionadas con la numerosidad. Y fíjense que es interesante cómo en la literatura se ha descrito que aproximadamente el 15% de los niños en edad escolar tienen dificultades en matemáticas, tienen bajo rendimiento en matemáticas, pero solo entre el 3 y el 5% de estos tienen una discalculia. Así que básicamente es muy importante diferenciar cuando un niño tiene discalculia a cuando solo está teniendo un bajo rendimiento en matemáticas. ¿Cuáles son las manifestaciones de la discalculia? La discalculia del desarrollo es un trastorno que puede manifestarse de diferentes formas. Por ello, en la actualidad hay varios estudios dirigidos a patrones cognitivos y a análisis de correlatos neurales que están encaminados a identificar diferentes subtipos de discalculia, porque evidentemente hay distintas manifestaciones de este trastorno. Ya conocimos que la discalculia aparece estrechamente asociada con características distintivas del surco intraparietal. Quiere decir que ya la representación numérica de los niños con discalculia tiene características distintas a los que no tienen esta dificultad. Sin embargo, esta dificultad lleva a diferentes expresiones de la discalculia.
Veamos las más importantes. Algunos sujetos que tienen discalculia del desarrollo muestran una clara dificultad en lo que se ha llamado el sentido del número, que es nuestra capacidad para manipular las cantidades. Esta manipulación con objetos, que es la primera que aprendemos a hacer respecto a las cantidades. Sin embargo, hay otros sujetos que logran hacer bien esto, pero lo que falla es cuando aprendes el símbolo numérico, conectarlo con ese objeto concreto, o sea, la interfaz entre lo concreto y lo abstracto. Aprender que el 2 significa estos objetos. Esa conexión que parece tan viable, tan fácil, pues estos niños no, algunos de ellos no la desarrollan bien. Y entonces su manifestación es que trabajan bien con objetos, pero no logran hacer representaciones con símbolos. Y hay otros casos en los que las dificultades están muy asociadas a procesos de dominio general, como por ejemplo la memoria de trabajo. Hay muchos estudios en la actualidad que vinculan la memoria de trabajo visoespacial con el buen desarrollo de las matemáticas. Entonces, en resumen, podemos encontrar diferentes expresiones del trastorno, pero además se pueden encontrar diferentes niveles de gravedad. O sea, hay desde déficit muy severo hasta otros que pueden ser compensados con mayor facilidad. Pero, ¿cómo podemos, como profesores, identificar en la sala de clases a un niño con posibilidad de tener discalculia del desarrollo? Y fíjense que digo a un niño que tenga posibilidad de tener, porque evidentemente no son los profesores los responsables del diagnóstico de discalculia del desarrollo, pero sí son un eslabón muy importante, porque son quienes están día a día con los niños, los que de verdad pueden ver cómo son sus progresos. Entonces, los niños con dificultades en matemáticas tienen algunas características que podemos detectar tempranamente en la sala de clases y así evitar que se desarrolle la discalculia en su máxima expresión. Algunas de estas características, y digo algunas porque hay otras más, pero destacaremos las más importantes, son las dificultades con la secuencia. El niño que se pierde al contar, al decir las tablas de multiplicar, que tienen dificultades para recordar los hechos numéricos. Los niños que tienen dificultades con la organización espacial, que confunden los números, las decenas, las centenas, las utilizan indistintamente, que confunden los números parecidos como el 6 y el 9, los que copian de forma poco precisa, los que tienen dificultades en el lenguaje matemático, que les resulta difícil hablar de conceptos matemáticos y que no formulan preguntas porque no comprenden esos conceptos. Estos en general son niños que tienen grandes posibilidades de desarrollar una discalculia del desarrollo. Para terminar, me gustaría dejarlos con esta frase del matemático W.S. Anglin, que dice así: las matemáticas no son un recorrido prudente por una autopista despejada, sino un viaje a un terreno salvaje y extraño, en el cual los exploradores se pierden a menudo. Quiero decir con esto que está en nuestras manos guiar ese camino, ayudar a mejorar las habilidades matemáticas. Debemos recordar también que las dificultades en el aprendizaje usualmente generan confusión y frustración en los niños que las aprenden, lo cual conduce a falta de interés y motivación, por lo que resulta de vital importancia el apoyo emocional que los profesores y los padres podemos brindar a nuestros niños y niñas con discalculia del desarrollo.